Hermanos, yo quería lanzar una pregunta para iniciar la clase de la mañana de hoy, y es: ¿cómo ve el mundo el hecho de traer hijos al mundo? Valga la redundancia. ¿Cómo ve la gente en el mundo el hecho de traer hijos al mundo? ¿Cómo la ven? Alguien que me quiera responder. ¿Cómo usted, que de pronto ve noticias, observa algunos, tiene familiares que no son creyentes, y usted les pregunta ¿cuándo van a tener hijos? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo ve usted eso? ¿O qué opinión tienen ustedes de cómo ve el mundo el traer hijos a esta tierra? ¿Qué opinión puede darme? ¿Sí? Hermana, por favor. Como un retraso para su plan. Como un retraso para su plan. Muy bien. ¿Qué otra opinión? Buenos días. Buenos días. El mundo lo ve difícil y cuando se interroga a una pareja dicen que prefieren tener un perrito o una mascota a tener hijos. Entonces lo ve de una manera que ya no es como la creación, ¿no? Que Dios nos manda a crear y a dar vida, pero hoy ya no se ve de esa manera. Gracias, hermana Milena. ¿Alguien más puede dar un aporte? Sienta libertad. Y es un tema que no estamos haciendo, digamos, un curso, sino que todos podemos dar la opinión, precisamente porque es un tema muy normal, muy natural. Hermana Mayber. Allá. Buenos días. En algunos casos las personas lo ven como que es muy difícil, a veces también lo ven como que el mundo es muy malo, entonces optan por no tener hijos. Pero también hay otra parte en donde hay personas que tienen hijos, pero no saben la responsabilidad que tienen al tener hijos. Entonces, ellos tienen una manera de otros que irresponsable y no agradable a la cabeza de Dios. Gracias, hermana. Bueno, puntos de vista muy válidos. Hermano José, ¿puedes esperar el micrófono? Listo. Queremos escuchar toda la opinión del hermano. Hermano. Buenos días. Buenos días. Bueno, el mundo pareciera que no tiene una concepción súper de concebir o traer, porque hay muchos, vamos a llamarlo así, embarazos espontáneos, ¿verdad? Que se dan sin planificación. Pareciera que no hay un concepto o privilegio de lo que implica traer, pero mientras vamos a llamarlo así, el conglomerado de los cristianos está recuperando lo que bíblicamente se dice o implica tener hijos. Hay una concepción muy directa en cuanto a eso. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias por la apreciación. Hermana Balbina. Gracias. Buen día. No quieren tener hijos. Gracias, hermano. Muy bien. Afortunadamente, digo afortunadamente porque tenemos claro qué es lo que afirma de manera cultural el mundo acerca de tener hijos. Vemos lo que decía la hermana. ¿Me recuerda el nombre, hermana, por favor? Su nombre. Ingrid. Lilia. Sí, Lilia. La hermana Lilian decía que el traer hijos al mundo para algunos es como un tropiezo o un estorbo, ¿cierto? Para cumplir sus propósitos, sus metas. Y así es. Mi querida esposa afirmaba de que el mundo prefiere tener ahora un perro o un gatico en vez de tener hijos. Mi hermana Mayber decía que el mundo no está... Vea, tengo un... ¿Me recuerda, hermana, cómo era la afirmación que daba? Ok, de manera irresponsable, sí, ese era el término. De forma irresponsable traen hijos al mundo. Ahora, cuando nos vamos a acercar a la Escritura, nosotros tenemos un concepto muy distinto acerca de lo que es traer hijos al mundo. ¿Qué son los hijos para nosotros? Una bendición, es claro. Un regalo de Dios. ¿Qué más? Son herencia de Dios. Son herencia de Dios, son dados por Dios.
En ese aspecto estamos claros. ¿Cuánto nos gozamos aquí cuando nos enteramos de que nuestra esposa está embarazada? O cuando sabemos que viene en camino un bebé, ya sea de un hermano o de alguien que conocemos, que es creyente también. Uno se goza en eso, sabe que es una bendición. Pero por causa de nuestra fragilidad y nuestra debilidad, asumimos a veces de que es difícil criar un hijo en este tiempo. Por lo tanto, la idea hoy fundamental de la escuela es ver el gozo y el privilegio de la procreación y la crianza. El gozo y el privilegio de la procreación y la crianza. Nuestro mundo ve a los niños como una maldición, y es cierto, podría uno pensarlo así. Ahora, el asesinato de bebés, y ese es el término que hay que darle, porque llamarle aborto es participar de una normalización, de una normativa acerca de lo que es un niño, acerca de lo que es obstruir el crecimiento o el nacimiento de un bebé. Sabemos que el aborto, hay abortos espontáneos y hay abortos inducidos. En el mundo actualmente se realizan 200,000 abortos diariamente, entrando al año en una cantidad de 73 millones de abortos, valga la redundancia, por año. Es una cifra alarmante y estamos hablando de abortos inducidos. Hay abortos que de manera natural ocurren por causa de alguna debilidad, pero más que todo es porque así el Señor le ha permitido. Recuerde que en la Escritura habla de que Dios, Jehová, es el que cierra matriz y abre matriz. Esto con respecto a las personas que no pueden tener hijos, pero también Él es el que hace todo esto y permite que todas estas cosas acontezcan. La tasa de reproducción en países como Japón nos muestra que su tasa de nacimiento es tan baja que la población está disminuyendo. ¿Ha visto usted ahora por internet avisos en donde afirman que les dan subsidio a parejas jóvenes para que vayan y se procreen allá en las ciudades en Europa? Porque el grado de longevidad está disminuyendo. Es precisamente, hay mucho anciano, ¿sí?, pero no hay jóvenes. Ahora, recuerde, y estoy hablando de manera administrativa de una nación, cómo se sostienen las pensiones de un país. Las pensiones de un país, pues, la pensión de un anciano se sostiene por la cantidad de jóvenes que van a dar aportes para la pensión del sostenimiento de esos viejitos. ¿Me hago entender? Por un anciano se necesita la entrega de los aportes de más o menos 10 jóvenes o 10 personas que estén trabajando, hablando en el sentido global de cómo debería manejarse esto. Hasta en ese aspecto del sostenimiento de un anciano en la pensión es perjudicial el hecho de no reproducirse. Ya algo que quiere la humanidad es hacer ver de que traer hijos al mundo no es una bendición, sino una maldición. Pero Dios mismo nos habla que traer hijos al mundo es una gran bendición. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de tener hijos en el matrimonio? Vamos a considerar 4 cosas. El matrimonio es precisamente para hacer bebés. El matrimonio es para procrearse, para procrearnos. Y lo hago porque nos centramos hoy en el tema fundamental que es los hijos como una bendición, pero sabemos muy bien que el matrimonio también es una unión que nos lleva a mostrar nuestros afectos hacia una persona de forma horizontal, pero también hay una conexión de forma vertical, y eso ya lo hemos visto. Hay una ilustración allí. Ahora, el punto principal es que nuestra relación en el matrimonio es el reflejo de Cristo y su novia también, que es la iglesia. Pero otra razón para el matrimonio es tener hijos, hacer bebés. Ese es el curso, en el curso natural del matrimonio. Si todo funciona como se espera, los esposos y esposas tendrán bebés, ¿ya? ¿Sí? Van a quedar embarazaditos en un momento. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Tener bebés. Y hablo cuando de manera natural, y si así Dios lo quiere, tienen hijos. Hay parejas que de repente, y eso lo vamos a ver más adelante, por causa de que el Señor cerró la matriz, no pueden tener hijos, ¿ya? Y eso es una situación que debe comprender, y vamos a ver también una solución para aquellas parejas jóvenes que se enteran de que no pueden tener bebés.
¿Qué dice Génesis 1:28? ¿Alguien que me haga el favor y lo lea? Dice de la siguiente manera: y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, mi hermano. Entonces, el matrimonio de inmediato, la Escritura nos habla algo, el Señor ya instituyendo el matrimonio, bendice esa relación y le dice, fructificad y multiplicaos. Y va a decir usted ahorita, hermano, usted nos está llevando a algo que la tierra ya está llena de seres humanos. Esa ordenanza aplica solamente para Adán y Eva, pues la tierra no estaba tan poblada como hoy. Tiene razón, hermano. Y ya veremos más adelante, en parte, cómo debe uno administrar los recursos para poder mantener cierta cantidad de hijos. ¿Cuántos hijos debe tener una pareja de creyentes? Una pareja de hermanos casados. ¿Cuántos hijos? Los que ellos convengan en tener, correcto. Pero la Biblia dice cuántos debe tener. Ahí dice tenga hijos, tenga bebés. Es una bendición al menos tener uno. Al menos uno. Al menos uno. Otros tienen el privilegio de organizar un equipo de fútbol. 11, 12. ¿Sí? Qué gran bendición. Y decimos nosotros antes porque si vamos a las parejas de antes, hermano, eso era salir de la dieta y entraba el otro, salía de la dieta y entraba el otro. Y tenemos, nuestros padres eran 7, 8 hermanos, algunos tienen hasta 12 hermanos, y obvio, eso era una gran bendición. Imagínense, si en esa época tener 12 hijos, y uno dice ahora, no, qué carga. No, ellos fueron los que crearon ciudades, ellos fueron los que armaron una población, ellos fueron los que llegaron a una ciudad y dijeron, vamos a procrearnos, y aquí crearon. La importancia, es más, en la antigüedad, el hecho de tener muchos hijos, imagínense en la antigüedad, no había pensión, no había salud, no había algo como eso. Los hijos eran el sistema pensional de los padres, los hijos eran el sistema de salud de los padres, ellos eran los que cuidaban a los padres. Ahí vemos una ordenanza implícita en Génesis 1:28, ¿cuál es? Fructificad y multiplicaos. Procrear es esa gran bendición divina. Dios le dio al hombre y la mujer la capacidad de reproducirse. En el libro de Génesis usted podrá observar a través de ese libro, encontrará que la idea de la bendición divina y la procreación están estrechamente relacionados. Los portadores de la imagen, hombre y mujer, son llamados por Dios a llenar toda la tierra y sojuzgarla. Esto no es algo extraño o una extraña película de ciencia ficción en que la trama principal es alcanzar el planeta, poblar el planeta. No, este es el plan de Dios en la creación, para ayudar a hombres y mujeres a cumplir su responsabilidad de ser cuidadores del huerto del Edén y mucho más allá. Observemos ahora esto. Esto parece ser la clara intención de Dios en la creación. ¿Cuál? Que el hombre y la mujer tengan hijos con el fin de señorear la tierra, ¿ya? Pues ahí está la ordenanza, fructificad y multiplicad y señoread sobre ella, ¿sí? Así que esto es lo primero en que se encontrará en un problema si elige deliberadamente no tener hijos. Hermano, espero que usted no discuta conmigo sobre esto. ¿Cuál es la ordenanza entonces de todo matrimonio? Tener hijos. Y si usted me dice, no hermano, yo no quiero tener hijos, argumente eso a Dios. La Escritura dice, fructificad y multiplicaos. Como el gran creador, Dios ha hecho al hombre y la mujer, les ha dado la bendición o la capacidad para procrear. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Sí? El matrimonio es para procrear. ¿Listo? Si usted decide no tenerlos o no tener al menos uno, hermano, está quebrantando una ordenanza. Y vamos a ver ahora y van a suscitarse por ahí comentarios. Nos dirán, no, mi hermano, pero es que pasa esto, pasa aquello. Ya hoy déjeme terminar y ya vamos aclarando ese aspecto. ¿Cuál es el propósito principal entonces del matrimonio? Tener hijos. Pero
al tener hijos, ¿cuál es el propósito del para qué tener hijos? Tenemos un porqué del matrimonio, el por qué tener hijos, Dios lo manda. Ahora, el para qué tener hijos, ¿cuál creen ustedes que sea el para qué tener hijos? Ya vimos que es una ayuda para los padres, sí, es un propósito bueno, pero no es el principal. ¿Cuál creen ustedes que sea el principal? ¿Alguien tiene por ahí la respuesta ya? Hermana Albina. ¿Será constituir una familia? No. Ella ya está constituida la familia, pero el propósito principal de tener hijos es otro. Glorificar a Dios. Gracias, pastor. Qué bonito cuando le leen a uno los pensamientos, ¿verdad? Y se los dice. Eso es lo que estaba pensando el hermano Jesús, pero es lo que afirmamos todos. El matrimonio o el hecho de tener bebés, la razón principal es para que adoren a Dios. Para que adoren a Dios. Hermano, el matrimonio es para ser adoradores. Usted puede hacer muy bien un hijo para que sea ingeniero, para que sea, mejor dicho, astronauta, puede ser su hijo. Pero si no glorifica a Dios, en vano ha ejecutado todo esto. Ahora, y usted va a decir, hermano, entonces nosotros tenemos el poder para salvar a nuestros hijos. No, no se trata de eso. Se trata de encaminarlos de una forma bíblica y el Señor hará el resto con ellos. La instrucción es clara, para ser adoradores. Dios, al darle al hombre y la mujer la capacidad para tener hijos, Dios quiere hacer más que solo llenar la tierra con cuerpos vivos. Dios busca adoradores. Caín y Abel. Abel fue y adoró al Señor presentando una ofrenda, adoración. Él lo hizo de su propia voluntad, de que así lo haría. Creo afirmarlo, que el mismo Adán y Eva vieron en ellos que adoraban a Dios de alguna forma. El pueblo adoraba a Dios y empezaron a adorar a Dios. Precisamente Abel adoraba a Dios y Caín también adoraba a Dios. Hay un principio allí. Podemos guiarlos. Los esposos y esposas tenemos la responsabilidad de producir discípulos de Cristo. De Cristo. No podemos salvar a nuestros hijos. Solo Dios puede, pero podemos guiarlos a la verdad. Dios le da a las parejas hijos para que la verdad pueda ser transmitida a la siguiente generación. Y es que Deuteronomio 6, 4 y 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, más adelante en Deuteronomio 31, él continúa al decir, Moisés, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros entonces como padres cuando traemos hijos al mundo? Sí, los hijos son una bendición. Sí, los hijos son herencia de Jehová. Y cuidado con este término herencia. Una herencia es dada a usted precisamente como una responsabilidad. Es allí donde el Señor mismo entrega esa herencia con el propósito de que nosotros la entreguemos a Él nuevamente. Por eso mismo, cuando el Señor dice que repetirás a tus hijos las ordenanzas, es esa orden de comunicar las verdades de Dios a nuestros hijos. ¿Cuáles son las consecuencias si padres cristianos deciden no tener hijos y dejar que los paganos se sobrepueblen o llenen la tierra? O si padres cristianos si padres cristianos son irresponsables en enseñarles la verdad a sus hijos. Fíjese, usted no tiene hijos, mal por ahí. Y si usted no enseña a sus hijos a adorar a Dios, mal por ahí también. ¿Qué pasa cuando entregamos a los paganos, esa orden o ese mandato, dejamos que sean los paganos los que se pueblen prácticamente en todo esto?
vemos lo que vemos hoy en día. Ideologías destructoras. Jóvenes sin temor de Dios. Jóvenes que precisamente atentan contra el ser divino. Y aquí quiero hacer una comparación inmensa. ¿Cuál es la religión que está avanzando mucho más en el mundo en este tiempo? ¿Cuál? El Islam. ¿Por qué? Esa gente como padres se reproducen como conejos. Tienen 5, 6, el que menos tiene 3 o 1. Pero cumplen a cabalidad enseñándoles el Corán desde niños y adorando a Alá y a Mahoma desde niños. Y lo hacen. ¡Qué perfección! O sea, y no estoy queriendo exaltarlos a ellos, sino que precisamente esa gente ha querido de una manera, como quien dice, bondadosa, como quien dice, gente que no conoce a Dios y ven a los musulmanes como adoran a ese Dios que ellos dicen adorar, que ellos creen que es Dios, como lo adoran, dice uno, es una manera tan cautivadora de ver la solemnidad como ellos lo hacen. Y eso lo han enseñado a sus hijos. Me gustó en estos días ver en internet cómo en una mezquita o en un lugar se arrodillaron y se postraron para orar y un joven se paró de un niño y no se quiso arrodillar y dijo, eso no es lo que a mí me han enseñado y estoy en contra de eso. Fíjese cómo la población pagana ha tratado de inmiscuir la verdad de Dios y ha tratado de tergiversarla. Ahora, cerrando aquí el paréntesis, somos responsables de enseñarle la verdad. Josué, acercándose al final de su vida y habiendo visto las promesas del Señor cumplirse, encarga esto a Israel. Ahora pues, en Josué 24, 14, 15, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una disposición genuina, una disposición piadosa de Josué al declarar que él y su casa servirían a Jehová. Y es bonito, suena bonito. Yo y mi casa serviremos a Jehová y a veces tenemos hasta una pegatina o una tablita. Yo y mi casa serviremos a Jehová y vemos esos hijos que de verdad parecieran no adorar a Dios. ¿Qué sucede cuando no se enseña la palabra de Dios a nuestros hijos? Y hay un ejemplo claro en la Escritura. ¿Qué sucedió cuando no enseñaron las verdades de Dios? Jueces capítulo 2, versículos 10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Aquí hay una implicación muy importante el aspecto de predicar el Evangelio continuamente a nuestros hijos, enseñándoles. Y recuerde cómo era la enseñanza en Deuteronomio, cuando hablaba Moisés, cuando hablaba Josué, era enseñando toda la travesía del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cómo caminaron por el desierto, cómo Jehová los sustentó, cómo Jehová suplió todas sus necesidades, cómo era mostrar la gloria de Dios para que nosotros, al ver esa gloria, nos desbordáramos en adoración hacia Él. Y es que el mismo Dios coloca que el pueblo debía salir al desierto para adorarle. Y es esa la implicación, yo creo que la más importante, para que cuando sale el pueblo de Israel, cuando lo toma, es para que le adore. Cuando usted trae hijos al mundo y los toma para Él, los da a Dios, es para que le adore al Señor. Lo que pasa en la generación
cuando no enseña a uno la Escritura, cuando no declara a uno lo que la Escritura dice a nuestros hijos, van a actuar como unos perfectos desconocidos de Dios. La importancia entonces, enseñándoles. ¿Por qué? Porque después van a hacer lo malo, porque después van a servir a otros dioses, después se van a inclinar a esas ideologías destructoras. Dejarán a Jehová, el Dios de nosotros, el Dios de nuestros padres. Ahora, por la gracia del Señor, algunos de nosotros, y ahí es donde yo veo el milagro más perfecto en la vida de nosotros, que nosotros no fuimos instruidos. Tal vez algunos crecimos en hogares no cristianos, ni aún iban a la iglesia tradicional, ¿ya? Ni aún teníamos eso, y al Señor le plació rescatarnos. Ahora se demuestra también que el Señor hace como bien quiere, salva al que quiere salvar de una manera genuina. Ahí está en Israel como un pueblo para Él, como nación, ¿sí? Hace un pacto con ellos, los lleva, les coloca unas ordenanzas para que cumplan y hay unas consecuencias de la desobediencia. Por gracia, y gracias a Dios por este nuevo tiempo, por el tiempo que estamos viviendo, por ese tiempo de gracia, porque a Él le plació traernos a la verdad. Lo trágico que acontece, no conocían al Señor ni lo que Él había hecho por Israel. Una generación conoció a Dios y le amó, la siguiente generación le dio la espalda al Dios de sus padres. Nosotros como padres cristianos tenemos a cargo la responsabilidad de enseñar estas verdades, las verdades a nuestros hijos. Somos uno de los medios principales que Dios usa para comunicar la verdad a la próxima generación. No lo va a hacer la escuela, no lo va a hacer ni aún la escuela dominical, lo va a hacer usted, mi hermano. Usted y yo somos los responsables de enseñarlos a nuestros hijos. John Piper señala que esto tiene enormes implicaciones para las parejas infértiles. Por difícil que sea luchar con no quedar embarazada y considerando la posibilidad de nunca tener hijos biológicos, entienda que el propósito de tener hijos es producir adoradores a Dios. ¿Ve? Y aquí quiero aterrizar una idea, hermano. No es algo egoísta, no es mostrarme como que, quiero dejar mi apellido, quiero dejar algo. No, es tener hijos para que sean adoradores. Si usted puede procrearlos, bendito sea el Señor, sea glorificado. Y si no puede, gloria a Dios también. Pero hay una opción, de la cual demanda para que usted produzca adoradores. Así que, sean hijos biológicos o adoptados, el objetivo es producir más adoradores. Para aquellos de ustedes que, no lo sé acá, no lo sé, para algunos que han considerado la adopción, entiendan que si esto es verdad, es decir, que el matrimonio es para ser adoradores, entonces eso significa que la adopción ya no es un plan B, tiene que ser el plan A. ¿Por qué? Porque si usted no puede tener hijos, la adopción tiene que ser ya el plan en el cual usted debe hacerlo. Es el plan, no es el plan B que utilizas si eres infértil. Eso hace de la adopción un plan A, una oportunidad para cualquiera utilizar nuestros recursos para integrar a un niño a una familia que desea guiar a ese hijo al Evangelio de Jesucristo. La adopción no es para todos, no toda familia puede o debe adoptar, sino que la adopción es ciertamente algo que todos debemos por lo menos considerar y orar al respecto. Especialmente porque el tema de la adopción es común en la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 23. ¿Alguien que lo lea, por favor? Gálatas 3, 23, 25, otro que tenga ahí a la mano. Y Efesios 1, 5. ¿Quién tiene Romanos 8, 23? Hermano Danielito. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también tenemos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Gálatas 3, 23, 25, ¿quién lo tiene?
Hermana Mayber, ¿sí? Por favor, hermana Mayber. Gálatas capítulo 3, 20. verso 23 a 25. Sí. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro amo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero unida la fe, ya no estamos bajo algo. Amén. Para que seamos hijos. Y esos hijos implica adopción. Efesios 1:5, ¿alguien lo tiene? Y si no, pasamos al siguiente punto. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, hermano. Démosle la oportunidad a la hermana Selena, hermano Anderson. Gracias, hermana Selena, por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Adoptados. Entonces, ¿la adopción es bíblica? Sí. La adopción es un plan A para aquellas familias que no pueden tener hijos. Ahora, recuerde, usted podrá decir, yo no puedo tener hijos, el Señor así bien lo quiso, gloria al Señor, no quiero tener hijos. Pero hermano, si usted tiene los recursos, la capacidad, la voluntad, el deseo de dar a una generación y no dejar su descendencia sin el conocimiento de Dios, muy bien hágalo. Es su voluntad, es hacerlo, es un ejercicio muy loable. Y digo ejercicio porque no hay un término ahora, pero sí es algo muy piadoso el adoptar un hijo, si en dado caso no lo pueda tener. Como tercer punto, los hijos son una herencia, una recompensa y una bendición. La Biblia describe a los hijos como una herencia, una recompensa y una bendición. En el Salmo 127, Salomón escribe lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son descritos entonces como herencia y una recompensa. La herencia da esta idea, ¿cuál? Que es algo que es pasado de una generación a la próxima. Conforme usted tenga hijos, su vida, sus valores, sus creencias, sus hábitos molestos, sus esperanzas, sus sueños, sus gustos, sus disgustos y mucho más cosas pasan a la próxima generación. ¿Y sobre quién creen ustedes que recae la mayor responsabilidad de prepararlos y guiarlos en el camino del Señor? Los padres. Muy bien, los padres. ¿Estamos hablando de papá y mamá o de papá solo? De los dos. Ahora, acontece lo siguiente, y creando un escenario para ilustrar. El papá debe ir a trabajar, la mamá queda en casa. ¿De quién es la responsabilidad? De la mamá. De la mamá. Es de la mamá. En gran parte, ¿por qué? Toda madre sabe y se llenan de orgullo, y permítanme usar el término orgullo acá. Yo lo tuve en el vientre 9 meses, yo lo conozco mejor. ¿Cierto? A veces dicen eso. No estoy diciendo que usted lo diga, pero he escuchado. Yo conozco a mi hijo bien porque yo lo tuve 9 meses en el vientre. Qué bien, hermano, qué bien. Si usted lo conoce y ya ha estado 9 meses, usted sabe muy bien cuáles son las actitudes de su hijo si no se le enseña la Escritura. Y sabemos que la corrupción y la depravación total, por causa de lo que aconteció en el huerto, las actitudes del hijo van a ir en contra de Dios cuando nace. Van a haber desobediencia, van a haber actitud. ¿Cuál es la intención de la esposa? Le voy a decir a su papá, espere que llegue su papá para que lo corrija. No. La idea es que usted como esposa, conociendo las Escrituras, teniendo sabiduría, el Señor le encarga a usted y le delega esta funcionalidad dentro del hogar. Hermano, hermana, usted tiene una enorme cantidad de tiempo para dedicarle a sus hijos cada semana, para discipularlos, para instruirlos.
Está bien, usted le ayuda con las tareas, usted le hace con algo, le alista la lonchera, le alista el maletín, lo lleva al colegio. Hermana, no va a tener tiempo para enseñarle las escrituras. No va a tener tiempo de hacer de esa persona más que un ingeniero o un discípulo de Cristo. Años después de nuestra muerte, tendremos una gran influencia, ya sea positiva o negativa, de acuerdo a cómo nosotros hayamos aplicado estos principios. ¿Cuál será la gran bendición de haber traído hijos al mundo? Así que le digo a las madres y a las futuras madres, tu inversión en tus hijos llevará mucho más frutos en los años siguientes, mucho más que cualquier cosa que pueda hacer en el trabajo. Hermano, usted podrá adquirir los títulos que quiera, pero el mayor y la más grande bendición es traer hijos conformes a la imagen de Cristo en la sociedad. Y es un gran peso, esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado, serán nuestros hijos y el impacto que nuestros hijos tendrán en este mundo será uno de redención, una herencia que glorifique a Dios. ¿Serán eso o será algo menor que eso? La otra palabra utilizada en el Salmo 127 para describir a los hijos es recompensa. Dios da hijos como un buen regalo para los padres. Y esa es una ilustración que sucede en los versículos 4 y 5. Los hijos son comparados con flechas en la mano de un guerrero. Vemos la palabra bendición en referencia a los hijos. Los hijos son la defensa de nosotros. Los hijos son los que nos defienden. Los hijos son que cuando ya no tenemos nosotros fuerza, los hijos pueden estar y pararse delante, como hacían el pueblo en la antigüedad y se hace ahora también. Son los que nos defienden, nos ayudan en los momentos donde nosotros no podamos hacerlo ya. Ellos están a la puerta. Tener hijos cuando aún es joven y no cuando es viejo significa que tendrá a alguien que contenderá por usted en las disputas que ocurren en la puerta. La puerta no es una valla alrededor de su patio, es la puerta de la ciudad, el lugar donde se celebra la corte y las disputas son establecidas en la comunidad. Los hijos son un medio de protección para los padres y los bienes de los padres y las disputas en la puerta de la ciudad. No esperemos tener hijos en la vejez. No aplacemos eso. Hagámoslo en la juventud. Hagámoslo mientras sea joven. Yo cuando preparaba el tema, cuando leía este tema, yo decía, Señor, de verdad, cuán infinita es tu gracia, tu bondad y tu misericordia, porque no fue así conmigo. No fue así. Y bendito sea el Señor que le ha placido llenarnos de gracia para poder instruir y enseñar. Pero la verdad, ojalá tengan hijos antes de los 35 años, diría yo la edad. No espere tenerlos en la vejez. No espere eso. Hagámoslo antes. En los días de Salomón, el seguro social y el seguro médico vino en forma de hijos. Los cuidaban a los ancianos. Hermanos, hay una parte, y es que lo interesante de la mayoría de nuestros ciclos de vida es que nacemos dependiendo de nuestros padres cuando éramos bebés. Crecemos para ser independientes y autosuficientes, ¿verdad? Pero vendrá un día para muchos de nosotros cuando nosotros seremos los que estaremos débiles e incapaces de cuidarnos a nosotros mismos. Así que, ya sean las decisiones que tome para su cuidado a tiempo completo o que usted se haga cargo de su cuidado a tiempo completo, ustedes como padres algún día necesitarán también de alguien que los cuide, dependerán de alguien para atender sus necesidades. Como dicen por ahí, los hijos son el bastón de la vejez. Alguien dijo en algún momento, los hijos son el mejor plan de retiro que hay porque son unos activos vivos. ¿Ya? La Biblia dice que debemos tener una aljaba de ellos, pero esto el día de hoy debe ir acorde con nuestra capacidad económica. Esto si hablamos de cuántos debo tener. No espere a tener todos sus activos y objetivos de carrera alineados para tener al menos uno. Salomón nos motiva a tener hijos mientras somos aún jóvenes. Ahora, los hijos se buscan y se celebran. Esto afirma, finalmente, como mencionamos los dos domingos anteriores, cuando hablamos de la sexualidad bíblica, la Biblia está llena de ejemplos de hijos tan buscados y celebrados.
cuando Esaú se acerca a su hermano a Jacob y le pregunta sobre su familia, la respuesta de Jacob fue: son los niños que por gracia Dios ha dado a tu siervo. Los hijos son constantemente celebrados en la Escritura. Como tal, el matrimonio debe incluir los hijos. Y ahora vamos a entrar en el tema de cómo, si escogemos la esterilidad deliberadamente. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bien, continuamos. Escogiendo la esterilidad deliberadamente. Al principio de algunos matrimonios va a surgir la duda de cuándo tener el primer hijo. Y bueno, se programan algunos. ¿Para cuándo? ¿Cómo lo hacen? Se cuidan, se planifican, ¿sí? Y esto en el caso cuando los dos trabajan y piensan que no sería bueno aún, por lo que no tendrían tiempo para dedicarles a ellos. Otros casos llegan y ya. Llegan los hijos y ya. Oh sorpresa, estamos embarazados. No hubo planificación, no hubo una programación, pero el caso es que siguen siendo una bendición. Programado o no, y lo digo por experiencia, no hay nada más hermoso que ver a tus hijos cuando pequeños, porque desearás que esa etapa no termine. No hay nada más maravilloso que criar un hijo. Hoy en día, bueno, no quiero dar ese ejemplo mejor. Disfrutar un bebé es lo más hermoso. Cuando ya ellos se van a ir de casa, ya estamos pasando la ausencia de uno. Pero cuando se vaya el otro, y esto no es que lo esté echando, ¿no? Pero es que se va a ir porque tiene que hacer su vida. Vamos a estar solos, mi esposa y yo. Pero ellos van a cuidar de nosotros, van a estar ahí pendientes. Pero esa es la intención siempre, de tener hijos para que ellos hagan su vida también. No son programados. Ahora, sé que no estoy hablando de infertilidad, más bien me dirijo a aquellas parejas que conscientemente decidieron renunciar a tener hijos, ya sea durante un periodo prolongado de tiempo o indefinidamente. En la Biblia no hay categoría para tal comportamiento. ¿Por qué querrá usted renunciar a una bendición de Dios? ¿Por qué cree que el mandato en Génesis no aplica a su situación? Lo desafío a examinar las Escrituras y a considerar cómo someter su voluntad a Dios en esta área. Recuerde, está bien programar que no van a tener hijos por ahora, por asunto económico, porque los dos trabajan. ¿Por qué? Porque no es bueno que traiga usted hijos al mundo y se los críe otra persona que no es creyente. No es bueno. Eso es dárselo a los paganos. Eso no está bien. La responsabilidad de nosotros es criar a nuestros hijos. Dadas las circunstancias, si por alguna razón queda embarazada, mi amado hermano, procuren lo máximo poder estar pendiente de su hijo. ¿Por qué? Porque no puede ser que su trabajo y su aspiración profesional esté por encima de algo entregado por Dios, de una bendición. Y es ahí donde se puede caer en idolatría, precisamente. Idolatrar, llenarnos. Cuando usted pasa por encima de la adoración a Dios, precisamente se está adorando usted mismo. Y esa es la intención, de no hacerlo así. Si usted va a tener hijos, si no son programados, caramba, posiblemente le va a tener que renunciar a su trabajo para poder cuidar y criar a su hijo. El control de la natalidad. ¿Ustedes creen que la Biblia habla de la anticoncepción? No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de tener hijos. Es más, no recuerdo ahorita, hay uno que no quiso tener hijos y vertió por fuera, dice la Escritura, y eso a Dios lo detesta. ¿Onan? ¿Het? Bueno, eso, precisamente, eso. Hermanos, naturalmente conduce a la pregunta del control de la natalidad, aunque la Biblia no aborda esta cuestión explícitamente, sí dirige nuestros corazones y voluntad en el control de la natalidad como en todos los otros asuntos de la vida. Está bastante claro en las Escrituras que no debemos matar. ¿Sí me hago entender? El control de la natalidad no es que está embarazado y entonces voy a abortar. No, esa es una idea falsa
destructora del maligno, asesinar los bebés. Eso no está bien. Desde el momento de la concepción. Por eso se llama anticoncepción. Es de una manera cuidarse de no tener hijos. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted está controlando esa situación, la tiene programada con el deseo de brindarle una mejor capacidad, tener los recursos para poderle brindarle todo a su hijo. Ahora, llega el hijo, usted tiene que criarlo y darle conforme tenga las capacidades. ¿Por qué? Porque no fue planeado en algún momento. Está bastante claro en la Escritura que no debemos matar, por tanto, el aborto y el infanticidio son claramente pecados. Del mismo modo, los dispositivos que previenen la implantación del óvulo fecundado, tal como las píldoras del día después o los dispositivos intrauterinos, están prohibidos. ¿Por qué? Porque matan la criatura. Más allá de estos dispositivos, en donde el uso de anticonceptivos es pecaminoso, su decisión de utilizar control de la natalidad cae en una pregunta de motivación y actitudes. Ahora, ¿cuál es la motivación de nosotros? Como creyentes debe ser una motivación piadosa y no una motivación impía. La motivación impía, dos personas tienen carreras muy prósperas y básicamente ellos piensan, los niños son una molestia y nuestras carreras van muy bien. De hecho, tienen una preocupación por la sobrepoblación. ¿Qué lo voy a traer a este mundo a sufrir? Ella dice, podemos dejar de usar la píldora después, o sea, la están usando continuamente. Ahora queremos disfrutar de la juventud, del buen dinero, del tiempo, del ocio, etc. ¿Qué piensa usted acerca de esa actitud? Obvio, ya está claro, es impía la actitud, pues está haciendo uso de un asunto egoísta. Se trata de una actitud pecaminosa y rebelde. Ellos están escogiendo deliberadamente no tener hijos debido a su egoísmo. Esencialmente, los hijos se interpondrán en sus carreras y en su diversión, por eso no quieren ninguno. Los hijos son la mayor bendición y tales actitudes actúan como si ese no fuera el caso. Ahora, un ejemplo piadoso. En el pensamiento a largo plazo acerca de nuestro ministerio en general, estoy hablando de que una pareja está pensando eso, parece prudente en esta etapa esperar por un tiempo determinado con el fin de prepararnos. Está bien. Planear por asunto prudente, un tiempo determinado, no hacerlo. No es el declarar deliberadamente o digamos afirmar deliberadamente que no voy a tener hijos, no. La forma piadosa, otro ejemplo es este también. Estamos deliberadamente retrasando los niños por un par de años con el fin de pagar una deuda para que mi esposa pueda quedarse en el hogar a tiempo completo. Bien. Otro, Dios nos ha dado 6 hijos y son una delicia, pero estamos pensando usar métodos anticonceptivos, ya que cada vez es más y más difícil proporcionarles el cuidado que Dios requiere. Tenemos dificultad para alimentarlos y la matrícula cuesta, o la educación en el hogar cuesta, y no van a disminuir. Finalmente, Dios en su gracia nos ha dado 2 hijos, pero debido a las complicaciones significativas en el embarazo, pensamos que no es sabio arriesgar severamente la vida de mi esposa teniendo más hijos. Hay ejemplos piadosos, ¿ya?, de no tener hijos. Porque recuerde, aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Exacto. Y siempre nosotros debemos, quien al hacer algo no hace cálculos, cuánto tiene, cuánto puedo pagar, puedo hacerlo, es algo piadoso, es algo loable. ¿Cuál es su intención? No dejarlo, permítame usar el término, no dejarlo al garete, a mirar a ver cómo se cría. El Señor provee, y como digo a veces, algunas veces dicen, no, todo niño nace con un pan debajo del brazo. No creo que debería ser tan suicida esa actitud. Sí, delegar eso, pero es nuestra responsabilidad brindarle a nuestros hijos todo su derecho. Hermano. Sí, señor. Hay una duda que tengo y es, entonces es, ¿cuánto, o sea, quisiera saber, cuánto específicamente, o sea, qué debo considerar al momento de tener hijos? ¿Por qué? Porque si bien vivimos en una humanidad, en una sociedad que
vemos muy común que dice, aún no es el momento debido a mi economía. Entonces eso es muy subjetivo, porque si no es el momento económico, ¿a qué me estoy refiriendo con el momento económico? ¿Qué debo considerar al momento de tener hijos? ¿Qué cosas son importantes y qué cosas no? Porque vemos este patrón que surge, que todavía no estoy bien económicamente, pero que está bien económicamente de manera práctica. Lo pregunta un joven que quisiera tener familia para considerar de manera práctica eso. Y eso va con la segunda pregunta que dice, ¿es necesaria tantas riquezas económicas o que yo espero obtener al momento de tener hijos? ¿Por qué tardo tanto? Porque si no se especifica esa razón, pues yo siempre voy a estar pensando, no es suficiente, y pues nunca tendría hijos. Esa es la primera, no sé si también repito la segunda. La segunda, usted mencionó, por ejemplo, no dejarle la crianza de los hijos a personas no creyentes. Eso podría asumir que yo podría dejarle la crianza a personas creyentes. Sin embargo, mi pregunta es bueno y adecuado que los dos padres trabajen jornadas largas diarias, teniendo bebés, hijos pequeños? ¿Es bueno y adecuado? ¿Qué podríamos recomendar en ese caso? Gracias, hermano. Dos preguntas muy importantes. Ya les doy la palabra. Primero, la Biblia no habla de en qué momento debe casarse, debe tener hijos, perdón. Pero sí habla de... Y es cierto porque, por ejemplo, si queremos tener económicamente estabilidad, obviamente nunca va a ser suficiente, porque para nosotros siempre vamos a tener una limitante. No, todavía no, y estaríamos postergando esa situación. Hablo de estabilidad económica cuando ya usted ha tenido un hijo mucho más, o sea, va a querer tener más. ¿Puede sostenerlos? El primer hijo, en el momento que usted debe, y aquí voy a entrar en una situación que no quiero afectar la conciencia de aquellos que se van a casar próximamente. ¿Qué pasa? El cuidado de los hijos requiere de tiempo. ¿Qué dice Cantares? Deleítate en la mujer de la juventud. Cuando usted se deleita en la mujer, va a requerir de un tiempo para usted deleitarse y gozarse con ella. ¿Sí me entiende? Ande con ella, van a tener más tiempo los dos, como jóvenes, como esto. Pero la situación económica, tal vez para criar un hijo, un solo hijo en el momento, yo creo que no debe ser esperar a tener ya cierta estabilidad. No, desde que usted tenga un trabajo, puede solventar ese hijo. Desde que usted tenga un trabajo. Ahora, todo nace desde un corazón genuino en adorar a Dios. Recuerde que aquí hay unos principios. ¿Cuál es ese principio? De dar adoradores a Dios. Listo, usted se casó joven, haga de cuenta, 25, 28 años el hombre, 25 la mujer, se casan, van a tener un tiempo en donde ustedes van a compartir solos, porque la maternidad y la paternidad son cosas que reclaman tiempo, mucho más que dinero. Si usted no tiene tiempo para sus hijos, obviamente va a ser un estorbo, obviamente va a ser para usted una carga. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener tiempo para mi pareja, no voy a tener tiempo para ella, no voy a tener tiempo para él, la va a encontrar un poco desarregladita, porque los hijos siempre cuando están pequeños requieren de mucha atención, ¿sí? Por eso, esperar a tener solvencia económica para tener hijos, yo creo que de pronto sí vale la salvedad. Nunca va a ser suficiente para poder darles todos a nuestros hijos. Nunca. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre va a estar proclive a la insatisfacción. Siempre debemos pensar en que Dios ha dado una orden: fructificar y multiplicados. ¿Por qué y para qué? Para que sean adoradores. Qué bueno que a temprana edad puedan tener esos hijos. Recuerde, ya que usted ha programado con su esposa un tiempo, vamos a tener 2 años para dedicarnos tú y yo
vamos a pasear, vamos a vivir ya teniendo alguna situación, ¿no? No hablo de pasear, tener viajes al exterior, no, compartir juntos, van a conocerse. Recuerde que dentro de un matrimonio bíblico ha pasado una etapa de cortejo, luego viene la promesa, el compromiso y ya viene el matrimonio. Al concebir ese matrimonio, ¿cuál es el deseo del varón y de la mujer? Estar juntos por un tiempo, conocerse mucho más, tener esos tiempos de ellos. Si llegan los hijos y ustedes los programan dentro de un año, dentro de 2 años, bien pueden hacerlo. Pero nunca piensen en que debo tener todo el dinero del mundo para poder. Desde que tenga un trabajo, hermano, puede sostener un hijo, puede sostenerlo. ¿Ya? Y la siguiente pregunta que no la pueden tener los no creyentes. Pequeños. ¿Es bueno y adecuado que los dos padres trabajen? Hermano, no sería bueno, ni tampoco adecuado. Primero, no es bueno, porque estaríamos delegando una responsabilidad a otro. Ahora, que la esposa y el esposo trabajen juntos para sostener a ello, hermano, si puede trabajar desde casa la esposa, muy bien. Para mí no está bien que trabaje por fuera y dejemos la crianza de nuestros hijos. Y hay que aclarar, no es que sea creyente o no, que no sean los padres. Los hijos son de los padres. Los hijos no son del tío, ni de la abuela, ni del abuelo. Los hijos son de los padres para criarlos, ¿no? No quiero ser sectario en que entonces yo no le voy a dar el hijo a un tío ni nada de eso, no. Pues la crianza de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Ahora, que si usted desea trabajar y todo y hacer de eso del trabajo para poder solventar a sus hijos, bien lo puede hacer, pero si llega el hijo en un momento de que no estaba programado, que nos agarró, hombre, yo preferiría que se empezaran a medir en cuanto a quién se va a encargar de la crianza de ese bebé, pero no se podría delegar a otro. Yo creería que no se puede delegar a otro. Primero, yo estoy seguro que si a mí un hijo me llega a traer un nieto, hermano, yo a ese nieto no lo corregiría por nada del mundo. Yo ya crié a mis hijos, los corregí a ellos, déjenme alcahuetear a este. Iba a ser. Ahora un tío no debería criar a un hijo. Para mí en ese aspecto. Pastor John tiene una opinión una respuesta. Espere, pastor. Gracias, hermano Andrés, por el micrófono. Buenos días a todos. Una de las cosas que debemos tener presente es que en el siglo XIX, en la era de la industrialización, cambió todo y la iglesia se secularizó. Ese pensamiento que tiene el hermano, pues no pensamiento, sino la pregunta que hace el hermano, es muy contemporánea. Cuando nosotros observamos en el contexto bíblico, eso no se da. La mujer deja su lugar en la era de la industrialización y abandona su familia. Es por eso que nosotros vemos la sociedad como está fragmentada y como está destruida. Cuando nosotros vemos antes de la era de la industrialización, incluso las madres educaban a sus hijos en la casa, para luego llegar a universidades, por ejemplo, hablamos de Europa, como Oxford y Cambridge, a la universidad, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener presente que tenemos que ir al principio bíblico, no a la era de la industrialización. Entonces, el principio bíblico, lo adecuado es que en los primeros años, por prudencia y por sabiduría, la madre pueda estar en la casa con sus hijos. Estamos hablando de la parte de la prudencia y la sabiduría, ¿no? Pero si usted va primero a los Corintios, Proverbios capítulo 31, versículo 10, habla de cómo es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa trabaja así, pero se dedica a las cosas de su casa. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar, ¿sí? Pero sin embargo sí es lo adecuado que en los primeros años de la vida de los niños puedan estar en casa. Hoy estamos ocupados porque la industrialización que trajo también la filosofía del materialismo, ¿sí? Y que obviamente vino un ausentismo. Luego surge el feminismo y el feminismo vuelca a la mujer a ser igual con el hombre y a decir creo que nosotros tenemos las mismas capacidades y los hijos se están levantando en manos de terceros, pero no se están levantando en manos de obviamente sus propios padres. Ahora, un abuelo tiene injerencia en la educación de los hijos, claro que sí, porque 2 Timoteo capítulo 1
habla de que lo ida unirse, jugaron un papel importante en la educación de Timoteo, ¿sí? Eso es importante que debemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, respecto a eso, quería dejar ese precedente. Una cosa es la era de la industrialización, como la mujer abandona el hogar, abandona los principios y dice, no, es que hoy es arcaico pensar de esa manera, porque es que la Biblia, eso fue para un contexto totalmente diferente. El principio está, la mujer debe educar a sus hijos, la mujer debe estar ahí, ¿sí? Gracias, hermano. Gracias, pastor. Con esta afirmación podremos entonces ya abrir. La Escritura también habla de que teniendo techo y abrigo esté con estos contentos. Yo creo que si usted tiene dónde posar la noche, dónde pasar la noche, comer, eso es suficiente, porque la era del materialismo y de la industrialización nos ha llevado a que si no tenemos televisor, aire acondicionado, sala comedor, alcoba, internet, todas estas cosas, hasta que no tengamos todo esto no podemos tener hijos. No. Bíblicamente, teniendo techo y abrigo, estemos con esto contentos. Ahora, no estoy llamando a que seamos austeros en tener, pero sí darle una prioridad a la crianza del hijo y ya después poco a poco se van adquiriendo dichas posiciones, si el Señor así lo permite. Querían aportar el hermano, por favor, el hermano Ricardo primero, ya que lo tiene ahí cerquita, y luego el hermano José Ángel. Sí, hermano, buenos días. Buenos días, hermano Ricardo. A todos los hermanos. Amén. Hermano, desde mi punto de vista y basándome en el concepto bíblico, hermano, traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad. Responsabilidad espiritual, porque nosotros antes de tener prioridad, tener hijos, debemos ir al Padre, ahí de rodillas, y ponerle en él nuestro proyecto de que queremos tener hijos, para que él sea actuando y abriéndonos ese camino. Muchas mujeres en la Biblia no pudieron tener hijos, pero ¿qué fueron al Padre y lo oraron, y él les abrió su matriz para que ellos pudieran tener hijos. Entonces nosotros vamos a tener hijos y los vamos a tener por emociones. No, tenemos que tener una responsabilidad, primero que todo espiritual, segundo moral, tercero material, porque debemos saber si no estamos capacitados para tener un hijo, no lo traigamos aquí a sufrir. ¿Sí? Esa es una responsabilidad. Entonces, los hijos son para corrección directamente de los padres. Yo la única hija que tengo, desde que ella nació, le dije a mi familia, mi hija nadie la corrige, la corrijo yo, pero soy su padre. Y yo acepto esa responsabilidad. Nunca la dejé sola con nadie, porque sabemos que los hechos de violación y abuso, la mayoría es de la propia familia. ¿Sí? Entonces, hoy en día, nacer una niña aquí en Colombia es una odisea, porque primero, las violaciones, los abusos, los feminicidios, inclusive, eso es algo que Dios es el único que puede evitar. Y ahora que tuve la nieta, yo desde el vientre se la entregué al Señor. Y le dije, ¿por qué? Porque hay muchos niños que hoy nacen con enfermedades congénitas, enfermedades de retraso mental y todas esas cosas. Esos son productos de que tienen un sistema de control de la natalidad para no tener hijos y los suspenden momentáneamente para tener hijos. Todas esas reacciones químicas le pueden perjudicar en la formación de ese niño en el vientre. Entonces es mejor todo ponerlo en manos de Dios y así, dejándonos guiar por Él, tendremos esa responsabilidad y lo que Él nos provea, un trabajo, lo que sea, nunca nos va a faltar. Quiero hacer algo allí, un paréntesis, cuando el hermano dice que traerlos a sufrir. Recuerde que hablamos de la responsabilidad, sí es genuino, es algo que es hacerlo, se debe hacer, se debe orar para tener esos hijos. Dentro del ambiente de hermanos, de creyentes, creería yo, un hijo, y eso tenemos que ser claros de quién es Dios, de conocer a Dios y de conocer la condición del hombre frente a Dios, porque recuerde, todos los hijos nacen bajo una condición ya que están separados de Dios. Cuando ellos precisamente conciben esto, que tienen esa idea, van a sufrir. Por lo tanto, el hecho de no traerlos ya pensando en que van a sufrir ya es un acto egoísta. Porque todos sufrimos, van a sufrir.
Y el hecho de que no los traiga al mundo no está usted limitando a que no vaya a sufrir, no. Hay que traerlos. Sí, de pronto el aspecto de, recuerde, todo va en el corazón, de que usted desee tenerlos y no con el deseo de que con un pensamiento de que van a sufrir, usted no los traiga. No, no es la idea. La idea es procrear, fructificar y multiplicados. Y qué bien por el hermano la apreciación que hacía acerca de que los niños, las niñas son proclives a que sean violadas y esto precisamente dentro del mismo ambiente familiar. Gracias por ese aporte, mi hermano. Hermano José Gregorio. En cuanto al ejemplo, a lo que hablaban de que cuando la esposa se queda en casa, ella en cierto modo acarrea una responsabilidad de educar al hijo, ¿verdad? Pero también puedo ver por el ejemplo que nos da la escritura, es que el padre como cabeza federal, ¿verdad? Acarrea el ejemplo de lo que es enseñado, definitivamente. No es un detach, como se dice en inglés, no sé cómo decirlo, pero no es un detach de que es pasivo. No, él no está separado de ese contexto, pero sí está unido aún como cabeza federal, ¿verdad? A una mayor responsabilidad de ser ejemplo coherente con lo que se enseña. ¿Okay? Por tu caso también, Dios tiene hijos, ¿verdad? Dios tiene hijos y Dios tuvo su hijo, pero Cristo trae más hijos, ¿verdad? Ahora, limita a los padres que biológicamente pueden tener hijos, adoptar hijos, interesante. No los limita. Gracias, hermano. Algo que me hizo, y gracias por el aporte. Sí, el hombre también es partícipe. Obviamente, el hombre como sacerdote del hogar instruye a su esposa, instruye la guía, instruye a sus hijos. Él toma su tiempo luego de que ha llegado del trabajo o antes de partir al trabajo, toma su tiempo con sus hijos, los instruye a la esposa. Y la esposa durante el día, quien es la que está a cargo y el cuidado, está estorbándoles su pecado, está observando su conducta y les estorba su pecado y los corrige de una manera genuina, bíblica y piadosa. Ahora, cuando el hermano dijo Dios tuvo hijos, me hizo ruido, ¿no? Pero creo que fue una ahí de gramática, pero en realidad Dios es hijo, Dios es padre, ¿sí? Y no podemos decir de tuvo porque no fue creado, ¿ya? Él es precisamente en esencia. Pero excelente la apreciación, mi hermano, y le agradezco. Ya terminó. Uy, la hermana tiene otro aporte. ¿Aporte o pregunta, hermana? Ninguna de las dos. Bueno, nos va a sorprender la hermana Lilia. No, sí. Las madres tenemos que enfocarnos mucho en nuestros hijos, y más en la sociedad de ahora. Bien. Hablando del Islam, hace rato, yo no le veo nada de admirable a esa religión. Ajá, claro. Sí, veneran y sí, todo parece muy bonito. Pero en cuanto a los niños hablando, porque los niños para mí son un tema muy sensible, yo trabajo con niños, y yo cuando estoy en un grupo de niños, yo digo, estos niños son como mis hijos. Mientras ellos estén conmigo, son como mis hijos. Yo los cuido, ellos no se van solo por ahí, que voy para la bodega, no, mientras estás conmigo, estás bajo mi protección. Ahora, ¿qué quiero decir bajo el Islam? En el hadith de Aisha, en el Corán, dice que Aisha fue la esposa preferida del profeta Mahoma, del falso profeta Mahoma, vamos a decirlo por su palabra. Ahora, ella fue pactada a los 6 años y consumado el matrimonio a los 9. Esto es un claro ejemplo de una religión que camina en la pedofilia, pero para ellos eso es ley y eso está bien. Entonces ya entendemos por qué es una religión que se llena de hijos bajo la imposición y el abuso a niños, donde quienes tienen la patria potestad de los padres, los hijos, la patria potestad de los hijos la tienen los padres. Pero si estos padres entran en deuda con alguna persona que no sé qué, es muy fácil vender a las hijas. Entonces, es una forma de pedofilia muy distinta
que se puede ver en Venezuela, en Colombia, en México, en muchos lados, pero es una forma de pedofilia también. Es impuesta. Es impuesta. Impuesta, Claro. sí. Muchas gracias, hermana, por su apreciación. Yo creo que ya por razones de tiempo vamos a quedar acá. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a orar al Señor. Bueno. Padre eterno, bajo tu magnífico poder, tu soberanía, hemos aprendido hoy en todo esto de esa responsabilidad que nos has delegado al dar hijos. Señor, gracias por aquellas madres que a la vez ejercen su profesión como maestras, como profesoras. Tú les has dado un don. Señor, permite que aún así sean instrumento tuyo en las escuelas, en los colegios, en cualquier lugar donde instruyan ellos a niños. Haz partícipes a aquellos niños del Evangelio, Señor. Bendito sea el nombre tuyo, que sea exaltado en esos lugares, en esos claustros. Señor, gracias, porque nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra esposa y nuestra esposa guiar también a nuestros hijos cuando nosotros tenemos que ir a nuestras labores. Gracias por ello, Señor, por esa instrucción. Señor, te ruego que en nuestra mente quite todo estorbo que se coloque para no traer hijos al mundo. Señor, que venga a nosotros pensamientos piadosos, que tengamos nosotros pensamientos loables para ejecutar la obra como tú bien quieres. Ayúdanos, Señor, a no tener que recurrir a personas extrañas ni ajenas para el cuidado de nuestros hijos. Líbranos, Señor, de todo esto. Gracias por tu enseñanza, Padre, y ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.